Ya nos hemos saludado, pero los saludo de nuevo. Un gusto, una alegría poder verlos, ¿eh? Hace rato que no los veía, en especial a Juan Carlos, que lo veíamos habitualmente allá abriéndonos, para la reunión de comisión. Así que estuve pensando un poco en cuanto a la oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha. Muchas veces nosotros oramos, ¿no es cierto? Oramos. A veces hay oraciones que son lamentablemente oraciones de rutina, oraciones que hacemos o podemos llegar a hacer caer en el error de hacerlas por repetición prácticamente, por la comida, para la noche, por algún pedido. A veces tenemos oraciones que son oraciones este, por compromiso, ¿no? Está mal todo lo que estoy diciendo, pero suele suceder. Por compromiso, porque nos piden que oremos y por ahí no lo sentimos tanto, pero bueno, nos comprometimos a orar, entonces lo incluimos en nuestra lista de oración. Hay otras veces que tenemos oraciones por aprietes, por necesidades, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya empezamos a sentirlo mucho más en el corazón, ¿eh? Cuando tenemos algún problema de salud, algún problema familiar, algún problema con nuestros hijos, laboral. Entonces nos aprieta el zapato y empezamos ya a orar de una manera con mayor vehemencia. Y por ahí a veces nos puede suceder de que estamos esperando una respuesta del Señor y oramos y la respuesta no llega. Cuando llega es una victoria, es un gozo, se aumenta nuestra fe y decimos qué bueno, pero cuando no llega a veces es difícil, ¿no? O cuando la respuesta que llega no es la que esperábamos, ¿eh? Por ahí orábamos por salud y el Señor nos da fortaleza para atravesar y seguir enfermos. Por ahí oramos por nuestros hijos y el Señor hace que doblemos más tiempo nuestras rodillas este, para estar y esperar que ellos estén bien o que ellos tomen las decisiones correctas. Oramos a veces por la congregación, ¿no? Y, y predicamos, e invitamos y a veces crece y a veces cuesta. Entonces, ¿cuál será la oración que Dios escucha? ¿Mm? Vamos a ir al libro de Job. Nosotros conocemos muy bien la historia de Job, ¿eh? Aquel varón de Dios, temeroso de Dios, que Dios lo puso como ejemplo, que Dios hizo una evaluación de él y pudo estar exhibiendo la justicia de Job, la bondad de Job, el temor de Job en el mismo cielo. ¿Mm? Quizás un preámbulo de lo que deberíamos esperar del tribunal de Cristo, obviamente no era el tribunal de Cristo pero un momento donde la evaluación divina sobre la vida de una persona, en este caso de un hombre como Job, se hizo patente delante de los ángeles y aún delante del diablo, delante de Satanás, avergonzando a Satanás, ¿no? En medio de un reino, de un reinado de Satanás, donde él, a raíz del pecado de Adán y Eva, toma el cetro de la tierra y entonces todo este sistema, toda esta tierra es corrompida y ha habido momentos donde el mal fue tanto que aún el Señor tuvo que destruir a toda la humanidad porque solo una familia como la de Noé quedaba que que no habían prevaricado, o momentos como en los que Elías, escondido allí en la cueva, decía, solo yo he quedado, aunque Dios después le mostró que había 7000 que no había doblado sus rodillas delante de Baal. Pero una evaluación que Dios hace de la vida de Job, en medio de toda esa maldad, donde él se preocupaba, ¿no? Aún sus hijos tenían fiestas y hacían cosas, y él sabía que seguramente habían pecado en esas fiestas, no estaban bien, y ofrecía sacrificio por sus hijos. Y nosotros cuando llegamos a Job capítulo 42, y esto, ¿vieron las películas cuando se muestra el final y después se va al principio? ¿Cómo se llegó a ese final? Pero vamos a hacer algo así. Eh, Dice en el versículo 8 del capítulo 42, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará a vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job.
Y acá nosotros encontramos una oración que es la oración que Dios escucha. Pero también encontramos acá tres personas a las cuales Dios les dijo que no los iba a escuchar. Y cuando nosotros miramos esas tres personas, son personas que han hecho discursos teológicos, discursos que muchas de esas cosas tenían razón, podían tener asidero, estaban descontextualizadas quizás, no eran aplicables a Job, pero Dios dice acá, no han hablado ustedes con verdad, han mentido de mí, han dicho cosas que ustedes decían que yo decía y no eran así. Ustedes hablaron en nombre mío y esas no eran mis palabras. ¿Sí? Pero lo contrapuesto a eso estaba Job, y a Job sí le iba a escuchar. Ahora Job, si vamos al capítulo 1, nosotros conocemos allí la historia, pero Dios hace una evaluación de Job y nosotros vamos a ver las características de un creyente genuino en la vida de Job. Todos nosotros nos consideramos hijos de Dios, nos consideramos creyentes y nos consideramos genuinos, sin duda. Estamos acá orando al Señor en una oración congregacional. Pero acá Dios determina exactamente qué es un creyente genuino, ¿no? Y dice en el versículo 8 del capítulo 1, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Ja! ¡Qué evaluación!, ¿no? Dios está diciendo esto de Job. No es otro hermano, no es un siervo, no es un profeta, no, es Dios. Es Dios mismo enfrentando a Satanás y diciéndole, consideraste a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Y da las características de un creyente genuino, y lo primero que va a decir ahí, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro varón perfecto? Varón perfecto. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 15, vamos a leerlo. Filipenses 3:15. Dice la palabra de Dios, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, también os los revelará Dios. La palabra perfección allí está hablando de madurez. Está hablando de un creyente que ha crecido en las cosas del Señor, que ha aprendido a confiar, que su fe se ha desarrollado, que no es un árbol verde que puede ser vapuleado por los vientos o por las lluvias, sino que es un árbol ya fuerte, con su tronco estable, con fortaleza en su estructura, en su esqueleto doctrinal, hablando de nosotros, una persona que ha madurado en el Señor. No estamos hablando de una persona mayor de edad solamente, no estamos hablando de un viejo en la fe, más allá de la edad que tengamos. Tengo 46 años en el Señor de haber aceptado a Cristo como mi Salvador. No estamos hablando de tener 30, 40 o 50 o 20 años de haber aceptado al Señor. Estamos hablando de madurez. Para madurar hace falta cronología, hace falta tiempo. Pero que haya pasado tiempo no quiere decir, o no es sinónimo, de que hayamos madurado. Hay creyentes con 30, 40 años en el Señor que no son maduros, porque no han aprendido a vivir la vida cristiana, no se han sometido, no se han entregado en su vida completamente al señorío de Cristo, donde Él pueda guiar nuestras vidas y donde nosotros nos sometamos a sus principios, lo cual produce madurez. Pero acá la primera condición de Job es, varón perfecto, un varón maduro. Y noten ustedes que en Filipenses capítulo 3, cuando habla de la madurez, lo vincula a la unidad. ¿Cómo nosotros distinguimos un creyente maduro? Bueno, hay varias características, pero una de ellas es que busca la unidad. Y dentro de esa unidad está el apoyo a las autoridades, el sometimiento a los ancianos, el preocuparse por los demás, el no tener más alto concepto de sí que el que debe tener, el priorizar en amor a los demás hermanos, porque Efesios capítulo 5 nos enseña que amar no es solo verbalizarlo, no es solo decirlo, sino que amar es proveer y proteger. Amar son acciones concretas. El Señor Jesús amó a nosotros, amó a su iglesia y le proveyó salvación y la protege. Es provisión y protección, amor. Entonces, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cuál era su condición? La condición de Job, un hombre maduro.
varón perfecto, que buscaba la unidad, que siempre sumaba, ¿eh? En nuestras iglesias, aquel que siempre suma, aquel que vamos para adelante, aquel que está dispuesto a hacer lo que sea. Pero en segundo lugar, no solo la condición de Job, dentro de las características de Job que estamos viendo, sino también el camino de Job. Y dice ahí, varón perfecto y recto, y recto. Allí está hablando de una persona que hace lo bueno siempre, que es justo. No es una persona que a veces hace bien, que a veces hace lo que corresponde. Lo hace siempre. Cuando aparentemente conviene y cuando aparentemente no conviene, y digo aparentemente porque siempre conviene ante los ojos del Señor ser recto, ser justo, ¿eh? Vivir en justicia, hacer lo correcto. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos amplía un poquito este concepto. Lo pueden anotar, después lo pueden ver, pero vamos a avanzar porque no vamos a llegar con el tiempo. Entonces, conociendo a Job y las características de un creyente genuino, tenemos la condición de Job, que era un varón perfecto, maduro, que buscaba la unidad. El camino de Job, que es recto, que hacía siempre lo justo, que hacía siempre lo bueno. Pero también dice temeroso de Dios, temeroso de Dios. Y esto es una reverencia que implica aborrecer el mal. Es una reverencia en temor a Dios viendo el tamaño de Dios, la dimensión de Dios, la magnificencia de Dios, pero que impacta la vida de la persona de tal manera que llegas a aborrecer el mal. Temer a Dios no es solamente reconocer su grandeza y su poder, es aplicarlo a nuestra vida, que impacte nuestra vida, que impacte nuestro corazón, de tal manera que llegamos a aborrecer el mal, porque eso nos separa de Dios, porque eso corta nuestra comunión con Dios, porque eso hace que yo no pueda vivir sometido a Dios. Entonces, temeroso de Dios es que aborrece el mal. Y al por aborrecer el mal, acciona en contra del mal. Y ahí lo tenemos a Job ofreciendo sacrificio por sus hijos por si hubieran pecado. Él suponía que habían pecado y lo más probable es que hubieran, por la bebida y por las fiestas, dicho cosas malas o hecho alguna cosa mal. Y él ofrecía sacrificios en una reverencia que estaba aborreciendo el mal. Pero no solo tenemos la condición de Job, el camino de Job y la constancia de Job, sino también el carácter de Job. Y dice allí, apartado del mal. Y está un poco vinculado eh, a esta frase anterior de ser temeroso de Dios. También está hablando allí, apartado del mal, porque es una decisión de alejarme del mal. Habla de una elección, de ir en la dirección de Dios, una dirección diaria de alejarse de todo lo que me aleja de Dios. Pero no solo la condición, el camino, la constancia, el carácter, sino también la convicción de Job. Y fíjense que ahí habla que Job es, y un poquito más adelante dice íntegro, ¿eh? Un varón íntegro. Y la integridad significa simple, significa que no tiene doblez, que no tiene dos caras. Significa que es el mismo en todo momento, cuando lo ven, cuando no lo ven, cuando puede tener consecuencias o no las va a tener. Salmos 41, 16, vamos a leerlo, para no pasar todos los pasajes por arriba. Salmos 41, 16, dice la palabra de Dios. Bueno, Salmo 41, 16 no puede ser porque tiene 13. A ver. 12, perdón. Tengo la letra que no me la entiendo ni yo. 41, 12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Un salmo de David. En mi integridad me has sustentado. ¿Quién lo está diciendo? David. Un varón que era conforme al corazón de Dios, pero que no era alguien impecable, no era alguien que no tuvo ningún episodio nefasto en su vida. Conocemos la historia de David, conocemos de su valentía desde la juventud, desde su niñez, su adolescencia, enfrentando allí a Goliat,
Pero también conocemos del pecado cuando los reyes tenían que salir a la guerra y él se quedó y termina pecando con Betsabé. Sin embargo, ser íntegro no es no pecar. No pecar es aborrecer el mal, pero ser íntegro es no tener una doble cara, es no ser un careta, como dicen los chicos ahora, no ser uno en la congregación, uno en el trabajo, otro en casa, u otro cuando nadie me ve y me puedo tomar ciertas licencias porque total, nadie me ve. Eso es quebrar la integridad. Entonces, la condición de Job, el camino de Job, la constancia de Job, el carácter de Job, pero también la convicción de Job. Ahora, sobre esas características de una persona que está en condiciones de ser escuchada por Dios, nosotros en el medio tenemos un montón de episodios, desde el 1 hasta el 42, donde Job va a no entender un montón de cosas y a decir, pero no, no puede ser, está mal reclamar, y los amigos venir y darle y decirle, pero vos has pecado, confesá, decir, pero ¿cómo? Si yo no... Hasta que llega un momento donde en Job, vamos a volver a Job, yo me fui de Job acá, llega un momento donde en el versículo, en el capítulo 38 dice, entonces respondió Job, Jehová a Job desde un torbellino y dijo, y allí va a comenzar a hablar Jehová a Job y lo va a poner en vereda y le va a hacer entender todo. Y en el capítulo 42, después de que el mismo Jehová le muestra a Job y hace una locución diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde? Y mostrándole la diferencia y cómo es la incoherencia de que Job, a pesar de lo que estaba sucediendo y de lo que le estaba pasando, reclamara a Dios, porque Dios es soberano, pero no es solo soberano, sino que es misericordioso, y no solo que es soberano y misericordioso, sino que también es amor, y lo que va a hacer para nosotros a veces no va a ser pasar por pruebas, pero siempre esas pruebas van a ser en beneficio nuestro. Nunca una prueba es en perjuicio. Es más, siempre una prueba termina bien. Ninguna prueba termina mal. El problema es cómo la atravesamos. Porque la prueba, uno de los objetivos es que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Y en el medio de la prueba podemos estar gozosos, sufriendo, a lo mejor con tristeza, pero confiados en el Señor, esperando en el Señor, y entonces estamos atravesando bien la prueba, estamos atravesando la prueba con éxito. Pero siempre va a terminar bien porque cuando termina, Dios va a mostrar la mano de Dios, la mano suya. Dios va a mostrar que Él estaba en el control de todo. Y ahí nosotros miramos para atrás y si no hemos atravesado bien la prueba, ahí miramos y decimos, ¿por qué no confié? Si ya otras veces me habían pasado cosas y Dios después se manifestó y vi la mano de Dios, ¿por qué no confié? ¿Por qué renegué? ¿Por qué me entristecí? ¿Por qué reclamé? ¿Mm? Entonces siempre la prueba la produce Dios con un objetivo benéfico para nosotros y siempre termina bien. El problema es cómo la atravesamos en el medio. Y así estaba Job. Y en el capítulo 42, Job va a contestar ahora y dice, respondió Job a Jehová. Y va a decir dos cosas básicamente. En primer lugar, va a decir yo conozco. Y en segundo lugar, va a decir yo reconozco. Entonces, sobre las características básicas de Job que ya vimos, ahora Dios cuando interviene en la vida de Job y Job se deja intervenir por Dios, Job va a terminar diciendo esas dos cosas, yo conozco y yo reconozco. Versículos 1 y 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes, yo conozco que todo lo sabes. Job está diciendo, vos estabas en el control de todo, no se había escapado nada de tu control. Y yo reclamaba, y todo lo sabes, yo conozco que todo lo sabes, ahora conozco que todo lo sabes. No hacía falta que te explicara lo que me estaba pasando. Hacía falta que confiara en Dios. Entonces lo primero que va a decir Job cuando va a orar y lo que le va a dar la base para poder luego hacer una oración o que Dios diga,
voy a escuchar la oración de Job es, yo conozco y yo reconozco. Yo conozco. Yo conozco que todo lo puedes y que todo lo sabes. Pero en segundo lugar, Job va a decir, yo reconozco. Y fíjense allí, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces lo primero que va a decir Job es, yo reconozco mi capacidad limitada. Yo reconozco mi capacidad limitada. Señor, estoy oscureciendo el entendimiento con mi razonamiento. Hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Su capacidad limitada. Pero en segundo lugar, versículo 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. No solo está hablando de su capacidad limitada, sino que ahora está reconociendo su condición de aprendiz. Señor, yo no puedo hablar nada delante tuyo. Vos hablá. Yo solo voy a preguntar y vos vas a ser quien enseña. Yo reconozco mi condición de aprendiz. En tercer lugar, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi camino de crecimiento. Señor, yo reconozco mi camino de crecimiento, que aún tengo que crecer más. De oídas te había oído. O sea, yo conocía de Dios. Porque acuérdense, capítulo 1, Dios hace una evaluación espectacular de Job. Entonces, de oídas te había oído, yo sabía lo que tenía que hacer, lo hacía. Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora que estoy en todas estas pruebas, porque cuando Job está diciendo esto, todavía no habían terminado sus pruebas. Él estaba agobiado por todas las cosas todavía ahí. Sin embargo, en medio de su enfermedad y en medio de su pérdida, él podía decir, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo confío en vos. Ahora no es solo una teoría, ahora no es solo el conocimiento intelectual, ahora es la vivencia de encontrarme cara a cara con Dios y escucharle y estar dispuesto a hablar. El camino del crecimiento. Pero luego va a reconocer o va a hacer también una confesión posicionadora. Versículo 6 al versículo 8. Por tanto, versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, me arrepiento. ¿De qué? Si Job no había pecado. Si Job era un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, un varón íntegro, ¿de qué se arrepiente? De no haber confiado en Jehová en el medio de la prueba. No pecó Job en nada. En nada pudo ser acusado por Satanás. No profirió una palabra de pecado contra Jehová, pero sí en su corazón no había habido gozo en el medio de la prueba. Y él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De haber pecado, no, de no haber confiado más en Jehová. Entonces la resultante de esto es el versículo 7 en adelante. Y aconteció que después que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ustedes, con toda la locución teológica que hicieron, no hablaron lo recto, pero mi siervo Job sí. ¿Qué habló Job de recto? Si había reclamado todo, habló recto lo que acababa de decir acá. Jehová, tengo una capacidad limitada. Jehová, estoy en condición de aprendiz. Jehová, estoy en un camino de crecimiento que tengo que seguir creciendo. Y Señor Dios, me arrepiento en polvo y ceniza. Allí entonces dice, mi siervo Job ha hablado lo recto. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecerlo de holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. A él atenderé. ¿A quién? Al que se humilló delante de mí.
al que puso su confianza delante de mí, al que está confiando cuando todavía estaba en enfermedad y en pérdida. Y fueron, versículo 9, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Fíjense el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Jehová quitó la aflicción de Job luego que hubo orado por sus amigos. Quiere decir que Job estaba orando por sus amigos en medio de las llagas, en medio de los dolores, en medio de la pobreza y de la pérdida, orando por aquellos que tenían mucho más que él, que tenían salud, que tenían bienes, que estaban bien, y pidiéndole a Jehová que los perdone, que no les haga mal, cuando el necesitado era él. Cuando humanamente hablando, si vos lo mirabas, decía, pero Job, ellos tienen que orar por vos, vos sos el que necesita la mano de Jehová. Pero Job estaba acá orando por sus amigos, para que Jehová no les caiga encima y puedan seguir estando bien, estando él en necesidad. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Recuerdan la historia? Dice acá, tuvo 14.000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía antes? 7.000, ¿no? Tuvo 6.000 camellos. ¿Cuántos camellos tenía antes? 6.000, el doble. Tuvo 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. ¿Cuántas tenía antes? 500 y 500, el doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía antes? No tenía 3 hijos y medio, tenía 7 y 3. ¿Por qué no le da 14 hijos y 6 hijas? Para que sea el doble. Porque nadie pierde lo que sabe dónde está. Porque esos 7 hijos y esas 3 hijas vienen a duplicar la cantidad de hijos, porque los otros ya estaban en el cielo. No habían dejado de existir. Habían dejado este plano terrestre nada más. Pero si ustedes hacen la cuenta, tiene el doble de todo. Tiene aquí en la tierra 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tiene 7 hijos y 3 hijas acá en la tierra, más 7 hijos y 3 hijas en el cielo. Tiene 14 hijos y 6 hijas, el doble de todo. Y Jehová le bendice a Job. Y él puede recibir el consuelo, y él puede regocijarse en el medio de la tristeza, él puede sentir el amor de sus familiares cuando hubo orado por aquellos que aparentemente necesitaban menos que él. La oración que Dios escucha es la oración de aquel que tiene las características de un creyente genuino, es de aquel que dice yo conozco que todo lo puedes y que todo lo sabes, pero que también dice yo reconozco mi finitud, mi incapacidad, que necesito que humillarme delante de ti y que tú me atiendas. Y de aquel que está dispuesto a orar por los demás, aun cuando tienen necesidades y dolencias que son muy grandes. Ojalá nosotros podamos ser como Job, podamos pensar en nuestros hermanos, podamos confiar en el Señor y estar en las manos de Él para lo que Él disponga. A veces son situaciones duras, ¿no? A veces son momentos difíciles, donde uno dice, pero ¿cómo? ¿Así es? Y sí.
porque la vida no es una carrera, no es una carrera de 100 metros, la vida es una maratón. Y es una maratón que no termina acá, es una maratón eterna. Estos son los primeros metros y luego la eternidad. Así que podamos orar al Señor con una oración que Él pueda escuchar, porque somos creyentes genuinos, porque conocemos a Dios y porque le reconocemos a Dios y podemos ir a Él en sencillez de espíritu y en dependencia de su soberanía. Que el Señor bendiga su palabra.